Aquella mañana, John Reynolds se despertó antes del amanecer. Era un hábito antiguo, imposible de abandonar, incluso después de 5 años alejado del campo de batalla. La vida en la granja seguía un ritmo tranquilo y predecible. El canto de los pájaros, el olor a tierra mojada, el café colado en la estufa de leña, todo formaba parte de una rutina que él usaba como escudo contra el pasado. Pero ese día, algo estaba fuera de lugar. El silencio parecía más denso, y cuando John salió hacia la carretera rural, llevando un maletín con $10,000 en efectivo, pago por la venta de un tractor viejo, no sabía que se dirigía hacia aquello que cambiaría todo. Solo quería entregar el dinero a un vecino y volver antes del almuerzo. Pero el destino, como en tantas misiones que había vivido, no seguía un guión. El primer carro apareció en medio del camino de tierra, bloqueando el paso. Un sedán negro, sin identificación policial visible. 3 hombres descendieron, uniformes raídos, cinturones desalineados, armas ostensibles en las manos. El líder, un sujeto barrigón de rostro sudoroso, dio 2 pasos adelante y exhibió una placa mal colocada, apenas sujeta a su camisa. «Revisión de rutina», dijo, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. John no respondió. Observó el posicionamiento de los 3, notó la tensión en los dedos cerca de los gatillos y sintió la amenaza incluso antes de que se verbalizara. El segundo hombre, más joven, dio una vuelta al carro y avistó el maletín en el asiento del pasajero. «¿Qué tenemos aquí?» La intervención rápidamente se salió del protocolo. No era una blitz, no era una fiscalización, era una emboscada, y habían elegido al hombre equivocado. John permaneció en silencio durante algunos segundos. Sus ojos recorrieron rápidamente cada detalle. La forma en que el más alto mantenía el dedo estirado fuera del gatillo, el nerviosismo disfrazado en el rechinar de los dientes del más joven, la arrogancia del líder que claramente ya había hecho eso antes. El maletín ya estaba en sus manos. El capitán hojeaba los fajos de dinero con naturalidad. «¿Dinero en efectivo, señor? Esto puede dar problemas si no se puede probar su origen». Aquello era más que una advertencia. Era una amenaza directa. «Podemos resolver esto aquí mismo. Mitad para nosotros, mitad para ti. Sin papeleo, sin dolores de cabeza». John respiró hondo, controlando un impulso que hacía mucho no sentía. Esa rabia seca, fría que surgía desde adentro. Lentamente, sus dedos se apretaron contra el costado del muslo como si buscaran algo invisible, un instinto que venía de los viejos tiempos. El primer puñetazo fue tan rápido que ninguno de los 3 vio de dónde provenía. John se movió con precisión quirúrgica. Una patada en la rodilla del más joven lo hizo caer de lado, gritando. El segundo intentó alzar el arma, pero John ya estaba encima de él, rompiéndole la nariz con la palma de la mano abierta. El líder retrocedió, atónito, intentando sacar la pistola. Pero antes de que el arma saliera del coldre, John lo agarró por la camisa y lo lanzó contra la lateral del carro. El impacto hizo que el hombre se desmayara. En menos de 10 segundos, el enfrentamiento había terminado. 3 cuerpos en el suelo, 2 conscientes, gimiendo, 1 inerte. John recuperó el maletín, lo tiró sobre el asiento del carro y se quedó quieto durante algunos segundos. Sentía la sangre pulsando en sus sienes, la respiración descompasada. Algo dentro de él se había despertado. No era solo una reacción. Era el viejo instinto, la versión de sí mismo que creía haber enterrado en ese desierto del Afganistán. Sabía que aquello no terminaría allí. Incluso inconscientes o heridos, aquellos hombres no eran idiotas, y con toda seguridad no estaban solos. John volvió al carro y condujo de regreso a la granja sin prisa, pero atento. Cada curva parecía esconder algo. La radio estaba apagada, pero el silencio no ayudaba. Los pensamientos golpeaban como olas.
Ya había pasado por situaciones peores, en lugares donde la vida valía menos que una botella de agua. Pero ahora era diferente. Esto estaba sucediendo en el lugar donde había intentado construir la paz. Un lugar donde el único sonido que deseaba escuchar era el viento pasando entre los árboles y el ganado mugiendo a lo lejos. Al llegar a la granja, estacionó el carro bajo el cobertizo, escondió el maletín en un compartimento falso y miró al horizonte como quien espera la llegada de una tormenta. Y, en el fondo, sabía, ella vendría. Esa misma tarde, antes de que el sol comenzara a ponerse, escuchó el sonido de neumáticos en la carretera de tierra. Era un jeep viejo, con un remolque cubierto por una lona. John reconoció la silueta del conductor antes incluso de que el vehículo se detuviera. Era Mike Grizzly Tanner, excompañero de pelotón en los tiempos del Delta. Los dos habían perdido contacto después de una maldita misión en el norte de Siria, pero cuando John llamó por la mañana, antes incluso de salir con el dinero, Grizzly entendió lo que significaba. Nadie como John llamaba sin motivo. ¿Estás esperando una guerra? Fue la única pregunta, y bastó para que él viniera. El jeep traía mucho más que nostalgia. Debajo de la lona había rifles de precisión, minas caseras, chalecos, miras térmicas, munición pesada y 2 cajas con equipos de visión nocturna. John miró todo aquello como quien ve fantasmas. Grizzly bajó del carro y soltó. «Entonces, te han metido la mano, ¿no?» John no respondió de inmediato. Solo asintió con la cabeza, llamando a Grizzly hacia el granero, donde aún había herramientas, suministros y un viejo mapa topográfico de la región pegado a una pared de tablas. Se quitó el sombrero, se pasó la mano por la barba corta y respiró profundo. «Vienen esta noche. No son solo esos 3. Grizzly asintió, abriendo las cajas y comenzando a organizar el material. Ninguno de los dos necesitaba muchas palabras. Ya lo habían hecho antes. Sabían lo que se avecinaba. John señaló el mapa, mostró los puntos ciegos de la propiedad y explicó la disposición del terreno. Basándose en todo lo que recordaba de las emboscadas en Kandahar y de las frías noches en Fallujah, empezó a trazar el campo de batalla. Porque eso era ahora. Ya no era una granja. Era un puesto de defensa. Y si aquellos hombres querían entrar, tendrían que pagar caro. Las horas siguientes fueron silenciosas, pero intensas. John y Grizzly trabajaron con disciplina. En el granero enterraron minas bajo las principales entradas, conectadas a hilos finísimos, casi invisibles en la oscuridad. En el perímetro posicionaron trampas con estacas afiladas escondidas bajo hojas. La casa fue vaciada de todo lo que pudiera servir de munición o llamar la atención. En la torre de agua, John instaló una posición improvisada de francotirador con cobertura de heno. Todo era simple, pero letal. No se trataba de matar por venganza, se trataba de supervivencia. Mientras ajustaba la mira de un viejo fusil, en Mento 10, John se sorprendió pensando en cómo todo aquello parecía inevitable, como si la guerra nunca hubiera terminado, solo hubiera cambiado de domicilio. En cierto momento, se detuvo para beber un vaso de agua y vio su reflejo en el vidrio de la ventana rota. La misma expresión que llevaba en el rostro después de una misión difícil. Enfoque absoluto, sin espacio para la duda. Cuando cayó la noche, el mundo alrededor de la granja cambió. El campo, que durante el día era abierto y acogedor, ahora parecía un mar oscuro de amenazas invisibles. John apagó todas las luces exteriores y se comunicó con Grizzly mediante señales con la linterna, como en los viejos tiempos. A las 22:37 se oyó el primer sonido, lejano, pero claro. Un motor potente, luego otro. Al menos 2 vehículos se acercaban. No eran patrullas de policía. Por el sonido, parecían camionetas adaptadas, probablemente con hombres armados en la caja. John se posicionó en la torre
mientras Grizzly se escondía detrás del invernadero, con vista directa a la entrada lateral. El plan era simple, no dejar que pasaran. Si invadían, no saldrían. Sabían que eran inferiores en número, pero tenían el terreno a su favor y contaban con la ventaja más peligrosa de todas. Sabían lo que era la verdadera guerra. Las primeras siluetas surgieron bajo la tenue luz de la luna. Hombres con uniformes oscuros, rostros cubiertos, armamento pesado. No era la policía, era otro tipo de gente. Mercenarios, probablemente contratados para resolver el problema de manera definitiva. Uno de ellos caminaba con confianza hasta el portón, empuñando un fusil AK. Cuando intentó forzar la entrada, John disparó. Un solo tiro, seco, que perforó el hombro del hombre y lo hizo retroceder. El resto del grupo se dispersó de inmediato, buscando cobertura. El juego había comenzado. Gritos de órdenes resonaron entre la maleza, seguidos de ráfagas a ciegas que solo servían para revelar la ubicación de los tiradores. Grizzly abrió fuego desde el flanco, alcanzando a uno de ellos en las piernas. La tierra de la granja explotaba en pequeños montículos con cada impacto. Esto ya no era una defensa improvisada, era una zona de combate, y ellos estaban listos. Los mercenarios intentaron avanzar por los laterales, confiando en la superioridad numérica, pero cada paso que daban era un riesgo calculado por John. Cuando dos de ellos se acercaron al invernadero, una de las minas se activó. La explosión iluminó el terreno por un segundo y lanzó a ambos por los aires. Un grito ahogado, luego silencio. Los otros retrocedieron, sorprendidos, no esperaban resistencia, mucho menos trampas militares. John descendió de la torre y cambió de posición. Sabía que un francotirador fijo era un francotirador muerto. Mientras se desplazaba por el campo, usaba atajos que solo quien vivía allí conocía. Se arrastraba por debajo del alambre, rodeaba el establo y emergía detrás de una pila de leña. Era como un fantasma, y cada vez que aparecía, otro invasor caía. No se defendía solo, estaba cazando. Grizzly cubría el flanco este, pero por el radio susurró: «Están intentando rodearnos. 4 vienen por el barranco». John respondió con un doble clic en el comunicador y corrió hacia el punto indicado. Tomó una escopeta con perdigones y se posicionó detrás de un matorral de eucaliptos. El grupo avanzaba con cautela, pero aún cometían errores. Demasiado ruido, poca concentración. John esperó hasta que estuvieron lo suficientemente cerca. Apretó el gatillo. La primera ráfaga alcanzó el pecho de uno de ellos. Los otros retrocedieron, disparando a ciegas. En medio del caos, John corrió hasta una elevación y lanzó una granada cegadora. Mientras el destello explotaba, atacó. En segundos, 2 cayeron al suelo. El último huyó arrastrándose, gritando, pidiendo auxilio por el radio. John no lo persiguió. Sabía que el mensaje ya estaba dado. Esto no sería fácil. Y ellos estaban empezando a darse cuenta. La casa fue el siguiente objetivo. Quizás los mercenarios pensaron que John estaría allí, protegido, asustado, pero la casa estaba vacía, al menos por dentro. John había dejado trampas improvisadas con hilos de nylon sujetos a cócteles Molotov y una vieja botella de gas acoplada a la chimenea. Cuando los hombres irrumpieron y encendieron sus linternas, el calor activó el dispositivo. La explosión fue contenida, pero lo suficientemente fuerte como para incendiar el interior. Las llamas comenzaron a ascender rápidamente. La madera seca convirtió en combustible y el fuego se apoderó de los cuartos en minutos. Desde lejos, John observaba. Dolía ver aquello. La casa que él mismo había construido, cada tabla clavada con sus propias manos, ahora se volvía cenizas. Pero no dudó. Formaba parte del plan. Si era necesario quemarlo todo para sobrevivir, lo quemaría.
y lo quemaría de nuevo si fuera necesario. El humo anaranjado cortaba el cielo, iluminando partes del campo como si fuera de día. El ruido atrajo a más mercenarios que corrían hacia las llamas, creyendo que John estaba acorralado allí. Pero él ya se había reposicionado. En la oscuridad tras el granero, armó el fusil de precisión y comenzó a marcar objetivos. Uno por uno caían antes incluso de saber de dónde provenían los disparos. Grizzly se desplazaba en zigzag por la plantación, cubriendo ángulos muertos. Los dos se movían como uno solo, como en aquellos tiempos en que limpiaban villas en el norte de Irak, uno cubriendo la espalda del otro. La diferencia era que ahora no había radio militar, helicóptero de extracción ni refuerzos en camino. Solo ellos dos, contra un grupo pagado para matarlos. Y, aún así, estaban ganando. La batalla seguía intensa cuando John se dio cuenta de que el patrón de los ataques había cambiado. Los mercenarios comenzaron a actuar con mayor coordinación, usando cobertura mutua y rutas laterales de forma más eficiente. Eso solo podía significar una cosa: alguien con entrenamiento real había asumido el mando. Y él sabía exactamente quién era: el capitán Harris, ese mismo hombre que dirigía a la policía corrupta y que entre bastidores manipulaba la estructura de la ley como en un juego sucio. John lo recordaba de un informe antiguo: exoficial militar con historial de abusos y conexiones con milicias privadas. Cuando su voz resonó por el megáfono improvisado, confirmando su presencia, la sangre de John se enfrió. «John Reynolds, sabemos que estás escuchando. Esto ya no es un juego. Tienes hasta 5 minutos para rendirte». John miró el cronómetro en su muñeca. 5 minutos eran tiempo suficiente para darle vuelta al juego. Dentro del granero, él y Grizzly prepararon la última línea de defensa. Horquillas improvisadas en los accesos, una línea de combustible conectada a un detonador remoto y posiciones cruzadas de tiro. Era todo o nada. «No vamos a aguantar una segunda oleada, John», murmuró Grizzly, limpiándose el sudor de la frente. «No lo vamos a necesitar», respondió John, con voz baja y firme. Sabía que Harris no quería solo eliminar una amenaza, quería borrar cualquier rastro, cualquier posibilidad de que sus crímenes fueran descubiertos. Pero John tenía algo que él ignoraba: una grabación. Durante el primer enfrentamiento, mientras los policías lo amenazaban, John activó una pequeña grabadora escondida en el tablero del carro. La voz de Harris estaba allí. Las amenazas, la propuesta de soborno, todo. Y ahora, esa prueba era lo único que podía cambiar la marea sin derramar más sangre. Pero antes de eso, tendría que sobrevivir al ataque final. El ataque final comenzó con un silencio incómodo. Ningún paso, ningún disparo, solo el crepitar de las llamas consumiendo lo que quedaba de la casa. John y Grizzly se miraron. Eso era típico de operaciones militares: crear tensión, desorientar. Entonces llegaron los primeros destellos, granadas cegadoras lanzadas en secuencia, seguidas por disparos desde múltiples ángulos. La granja se convirtió en un infierno iluminado por ráfagas y gritos. John se movía con frialdad, disparando a objetivos certeros y cambiando de posición enseguida. Grizzly custodiaba el lado derecho del granero, gruñendo con cada retroceso. Incluso con preparación, estaba al límite. Los enemigos avanzaban como hormigas hambrientas, ignorando las bajas, seguros de que la victoria era solo cuestión de tiempo. Pero no sabían lo que John aún tenía guardado. En el momento exacto en que 3 de ellos irrumpieron por el lateral del granero, John activó el detonador. La línea de combustible explotó en una pared de fuego que bloqueó el avance. Los invasores gritaron y retrocedieron apresuradamente. Eso dio segundos preciosos para que John subiera de nuevo a la torre improvisada. Desde allí vio a Harris. Estaba en la parte trasera del segundo vehículo, rodeado de 2 hombres y dando órdenes directas.
No llevaba uniforme, pero sí un chaleco táctico y audífonos. John ajustó la mira, amartillando con calma, cuando sintió algo arder en el hombro izquierdo. Uno de los mercenarios lo había rozado, cayó de lado, rodó sobre el suelo de madera y se sujetó la herida con la mano izquierda. La sangre corría, caliente, pero aún seguía en el juego, y si Harris quería un final, lo conseguiría. Grizzly oyó el disparo que alcanzó a John y corrió para dar cobertura. Encontró a su amigo intentando levantarse, con los ojos entrecerrados por el dolor, pero aún empuñando el arma. ¿Está mal?, preguntó sin aliento. «Solo quema», respondió John, forzando una sonrisa que parecía más un espasmo de ira contenida. Grizzly presionó un trapo sucio sobre la herida y volvió a su posición de tiro. Afuera, los mercenarios se reagruparon, preparando una última embestida. Harris, impaciente, sacó un lanzacohetes improvisado del maletero del carro. Quería destruirlo todo. John lo vio cuando caminó hasta el borde de la plantación, apuntando directo al granero. No quedaba más tiempo. Agarró el radio y susurró: «Plan Bravo». Grizzly no dudó. Levantó una bandeja reflejando la luz por un segundo. Fue la señal. John tomó el rifle con la mano buena, apuntó con un solo ojo y disparó. El disparo dio en el blanco, no en Harris, sino en el explosivo adherido a la base del vehículo. Una segunda explosión se extendió por la pista de combustible que John había preparado horas antes, sorprendiendo a todos los que venían por el flanco sur. El caos fue instantáneo. Hombres corriendo, gritando, fuego por todos lados. Harris cayó de espaldas, aturdido, con el arma aún en sus manos. John bajó de la torre tambaleándose, el hombro ardiendo de dolor. Grizzly custodiaba la entrada, pero tenía poca munición. «¡Vete!», gritó. John corrió, atravesando el humo, saltando sobre tablas en llamas hasta alcanzar a Harris. Los dos rodaron en el suelo seco, sus puños chocando con brutal fuerza. Allí ya no había táctica ni entrenamiento. Era puro instinto de supervivencia, y John tenía más razones para ganar. La lucha entre John y Harris fue corta, pero violenta. Harris era más grande, más pesado, y luchaba con la arrogancia de quien nunca ha perdido. Intentó inmovilizar a John con un mataleón, pero el ex-delta movió su cuerpo a tiempo, usando el propio peso del enemigo para invertir la posición. Un golpe de codo en la mandíbula hizo que Harris escupiera sangre. Intentó sacar un cuchillo que llevaba en la bota, pero John ya estaba encima, controlando su brazo con las rodillas y lanzando puñetazos sin parar. El sonido de los puños golpeando contra huesos se mezclaba con el crujir del fuego a su alrededor. Cuando Harris trató de gritar, pidiendo ayuda por el radio adherido al chaleco, John arrancó el dispositivo y lo arrojó a las llamas. Ya no había rescate. Esto era entre ellos dos. Dos fantasmas de guerra luchando hasta que uno de ellos ya no pudiera levantarse. Con Harris inconsciente y el rostro cubierto de sangre, John se levantó, tropezando, y recogió el cuchillo caído en el suelo. Podría haber terminado allí. Podría haber hecho lo que hizo tantas veces en el pasado, finalizar y seguir adelante, pero algo dentro de él se negó. Ya no era aquel soldado, al menos no por completo. Se alejó y revisó el chaleco del enemigo hasta encontrar el celular de uso restringido. Allí estaba el archivo, los mensajes, las órdenes, los audios y, lo más importante, la llamada registrada con el nombre Delegado Silva. El hombre que debía estar del lado de la ley. John activó la cámara de su propio celular, mostró el rostro de Harris, inconsciente, la grabación del sonido del carro de fondo, y dijo con voz ronca pero firme: «Esto es la verdad, y ustedes no van a enterrarla». Luego envió el video a 3 contactos diferentes. Uno de ellos, un viejo periodista de confianza. Cuando llegaron los refuerzos policiales, era casi el amanecer.
Sirenas cortaban la niebla, neumáticos patinaban en la tierra mojada y voces urgentes gritaban órdenes. Pero ya no eran los mismos de antes. No era el grupo corrupto de Harris. Esta vez, quien dirigía era el mayor Alencar, uno de los pocos hombres de la fuerza en quien John sabía que podía confiar. No por amistad, sino por reputación. Bajó del carro, miró alrededor y vio el escenario de guerra. Cuerpos en el suelo, humo elevándose de la casa destruida, sangre esparcida por el porche del granero. Encontró a John sentado junto al pozo, cubierto de polvo y con el hombro vendado de forma improvisada. «Dios mío, ¿qué pasó aquí?», preguntó atónito. John solo levantó el celular y mostró el video. «Todo lo que necesitas saber está aquí. Ahora depende de ti». La expresión de Alencar cambió. Era seria, pero él entendió. Mientras los policías honestos arrestaban a los sobrevivientes, recogían armas y aislaban el área, John caminaba lentamente por la granja. Cada paso era una mezcla de alivio y luto. Había ganado. Estaba vivo. Pero su casa, su refugio, todo lo que había construido para huir del pasado, ahora era solo escombros y humo. Grizzly, con el brazo vendado y la barba chamuscada, se acercó con 2 botellas de cerveza que milagrosamente habían sobrevivido en el depósito. «¿Brindamos por la destrucción?», bromeó extendiendo una. John aceptó. Chocaron las botellas con un sonido seco y bebieron en silencio. Por un instante, el peso de lo que habían hecho comenzó a recaer sobre ellos. Pero no había arrepentimiento. Era esto o morir. Era esto o dejar que el mal continuara. Y John sabía que, por más que intentara huir, la guerra siempre encontraba la forma de alcanzarlo. El día siguiente amaneció tranquilo, casi como si la noche anterior hubiera sido una pesadilla colectiva. Pero las señales estaban por todas partes: el suelo pisoteado, las marcas de sangre secándose en el barro, el olor a madera quemada aún impregnado en el aire. Lo que quedó de la casa principal era una pila retorcida de recuerdos, fotografías, ropas, libros, todo consumido por las llamas. John caminaba despacio, sintiendo la rigidez en su hombro herido, observando a los policías, honestos catalogando evidencias, anotando nombres y recogiendo cuerpos. Harris estaba bajo custodia, vivo, pero callado. Sabía que ya no tenía salida. El video circulaba entre los altos mandos de la corporación y periodistas locales. En pocas horas, la suciedad saldría a la luz. Y John solo quería saber qué hacer ahora. Ya no había casa ni rutina. Solo un campo devastado y la certeza de que su intento de paz había sido en vano. Grizzly pasó la noche allí, durmiendo en un colchón viejo tirado en el depósito. Se despertó temprano, encendió un cigarro y observó a John cavando hoyos detrás del cobertizo. «¿Vas a plantar qué? ¿Culpa?», bromeó. Pero John no sonrió. Estaba cavando zanjas para enterrar los cuerpos de los 2 perros de la granja, muertos durante el ataque. Eran sus compañeros silenciosos, leales, que ni siquiera corrieron cuando comenzó el tiroteo. La muerte de ellos dolía más de lo que él esperaba. Grizzly apagó el cigarro, se acercó a su amigo y se quedó allí en silencio, respetando el luto. Cuando terminaron, John cubrió las fosas con tablas viejas y escribió a cuchillo los nombres sobre el contrachapado. Esas pequeñas cruces eran la única ceremonia que podía ofrecer. Ese pedazo de tierra era todo lo que quedaba de su vida tranquila. Y ahora ni eso era seguro. La paz había sido enterrada junto con ellos. Al final de aquella tarde, mientras la última patrulla salía de la propiedad, John se quedó solo, por primera vez desde el comienzo de la pesadilla. Se sentó del porche del granero, con los pies cubiertos de tierra y la mente girando entre el cansancio y la alerta. Sabía que Harris hablaría. Era cuestión de tiempo hasta que intentara negociar su libertad, entregando nombres, esquemas,
tal vez incluso gente más peligrosa. Esto podía ser el fin de un ciclo o el comienzo de otro aún peor. John abrió un sobre pardo dejado por uno de los investigadores que contenía la transcripción de la grabación que él mismo había hecho. Leyó cada línea como quien reabre una herida recordando el sonido de la voz de Harris, las amenazas, la arrogancia, y cómo todo aquello era solo la superficie, porque detrás de ese grupo había una red, una estructura mucho mayor que ahora estaba tambaleándose. Esa misma noche, mientras la granja dormía en ruinas y Grizzly se preparaba para irse, John recibió una llamada. El número era desconocido. Contestó en silencio. Una voz masculina, firme y fría, dijo solo una frase. Si creíste que esto era personal, estás equivocado. Apenas estamos comenzando. Luego, silencio. John se quedó quieto con el celular en la mano, mirando la oscuridad del campo. Eso era. No había final. Harris no era la cima. Era solo un eslabón, una pieza sustituible en un juego mayor. John colgó el celular, entró al granero y sacó una vieja caja bajo el piso. Dentro había documentos, identidades falsas, dinero en efectivo, mapas y armas pequeñas. Cosas que juró no volver a tocar, pero ahora ya no era una elección, era una necesidad. La guerra había vuelto, y por primera vez en años John no intentó huir de ella. A la mañana siguiente, John condujo hasta la ciudad más cercana con el rostro cubierto por una gorra y gafas de sol. Necesitaba suministros, pero también quería sentir el ambiente de las calles. En el mercado, la gente murmuraba sobre lo que había oído en la radio local. Un supuesto tiroteo en la granja, arrestos de policías y una red de corrupción siendo desmontada. Pero nadie mencionaba nombres. Era como si toda la ciudad supiera lo sucedido, pero nadie quisiera involucrarse. Cuando John se detuvo en un kiosco de periódicos, vio su propia foto, antigua, mal recortada, estampada en una nota discreta. Exmilitar vinculado a operación encubierta. Eso confirmaba lo que ya imaginaba. Su historia ya no era solo suya. Estaba expuesta. El anonimato había terminado. Y con ello, cualquier posibilidad de seguir llevando la vida que había elegido. Regresó a la granja por una ruta diferente, cruzando caminos de tierra poco transitados. Al llegar, encontró a Grizzly esperando con el motor del jeep encendido. ¿Estás seguro de que quieres quedarte?, preguntó. John miró a su alrededor. Las llamas habían cesado, los cuerpos recogidos, pero los fantasmas seguían allí. Por ahora sí. Grizzly asintió, respetando la decisión. Dejó una mochila con suministros, un arma de repuesto y una vieja carta, escrita años atrás, durante una misión en la que creían que no volverían vivos. Si algo pasa, ya sabes qué hacer. John guardó la carta sin abrirla. Grizzly se marchó sin mirar atrás. Solo otra vez, John pasó la tarde reforzando el perímetro, reubicando trampas y asegurando los puntos ciegos. Sabía que no podía impedir lo que se avecinaba, pero podía estar preparado, y cuando la noche volvió a caer ya estaba en posición. En los días siguientes, la granja se convirtió en objeto de especulación. Periodistas intentaron acercarse, drones sobrevolaron la zona e incluso curiosos se aventuraron a invadir los alrededores para tomar fotos. John no aparecía, se mantenía escondido, observando todo con binoculares y el dedo cerca del gatillo sin disparar. No era momento de reaccionar. Aún, las investigaciones avanzaban y los nombres vinculados a Harris comenzaron a surgir en la prensa. Delegados, políticos locales, empresarios. La red de corrupción empezaba a desmoronarse, pero John sabía que esos hombres no caían fácilmente. Tenían recursos, conexiones y sobre todo soldados. Gente como los que habían venido a su granja. Gente dispuesta a matar por dinero. Por eso volvió a entrenar.
Salía a correr todos los días al amanecer, incluso con el hombro aún palpitante. Practicaba el tiro al blanco con su brazo bueno y ensayaba el sigilo. Se preparaba. Sabía que la próxima batalla no sería en casa. Una noche, mientras revisaba los rincones del granero, encontró algo que había olvidado por completo. Un cuaderno de anotaciones, envuelto en una bolsa de plástico, escondido entre tablas del piso. Eran registros antiguos, hechos justo después de dejar la Delta Force. En él aparecían nombres, lugares y códigos, información sensible que juró nunca volver a usar. Pero ahora, cada palabra cobraba un nuevo valor. Muchos de los nombres que aparecían en las investigaciones estaban escritos en ese cuaderno. Ya se habían cruzado en su camino antes, en misiones no oficiales, operaciones encubiertas. Era como si el pasado hubiera dejado pistas que solo ahora tenían sentido. John hojeó las páginas lentamente, hasta encontrar un nombre subrayado 3 veces. Marlowe. Ese nombre hacía tiempo que no lo oía. Y de repente, todo se aclaró. Harris era solo el comienzo. Marlowe estaba en la cima. Y si él estaba involucrado, lo que había sucedido era solo la introducción de algo mucho mayor. Al día siguiente, John tomó una decisión. Enterró lo que quedaba de la identidad rural que había intentado construir. Quemó documentos, fotos, incluso el registro de la granja. No porque quisiera desaparecer, sino porque necesitaba moverse sin dejar rastro. La casa ya no existía, los perros se habían ido, y la paz que buscaba ahora era solo un recuerdo. Separó una mochila con lo esencial, el cuaderno de anotaciones, 3 armas cortas, munición, mapas actualizados y un viejo radio codificado. Dejó atrás todo lo que no podía cargar y no miró atrás. Subió a la vieja camioneta y se lanzó por el camino de tierra, desapareciendo entre el polvo, rumbo a un lugar que no visitaba desde 1900. Hacía años, la base desactivada donde un día se formó como operador. Allí podría encontrar viejos contactos, información, tal vez hasta aliados. La guerra había cambiado de domicilio y él se dirigía a enfrentarla. Mientras conducía, pasó por un pueblo donde niños jugaban descalzos en el barro y un señor vendía frutas al borde del camino. La escena era sencilla, pero por un momento lo conmovió, porque le recordaba la razón por la que quiso dejarlo todo atrás. Aquellos pequeños fragmentos de vida común, inocente, eran lo que siempre quiso proteger. Pero hombres como él no fueron hechos para vivir en medio de eso. Fueron forjados en las sombras, creados en la urgencia del combate y condenados a vivir entre extremos. Redujo la velocidad, observó el reflejo de su propio rostro en el espejo retrovisor y apenas se reconoció. Ya no era el mismo John Reynolds que llegó a esa granja años atrás. Su rostro era más duro, su mirada más vacía, pero dentro de él algo aún ardía, algo que lo mantenía en pie, incluso después de todo. Una misión que aún no sabía nombrar, pero que ahora debía cumplir. La base desactivada se encontraba enclavada en una sierra aislada, rodeada de vegetación densa y caminos ocultos, utilizada en los años 90 como centro de entrenamiento no oficial para misiones de infiltración. John sabía que pocos aún conocían ese lugar y menos aún se atreverían a pisarlo. Al llegar, todo parecía igual. Los contenedores oxidados, la torre de vigilancia sin luz y los blancos de madera pudriéndose a la intemperie, pero cuando entró a la estructura principal encontró señales de actividad reciente, huellas frescas en el polvo, cenizas en una chimenea improvisada y un cargador de pistola olvidado sobre una caja. No estaba solo, y eso era exactamente lo que esperaba. Se sentó en el frío suelo, con la mochila entre las piernas y esperó. Pasaron cerca de 40 minutos hasta que escuchó el sonido. Pasos firmes, calculados. La puerta chirrió despacio y en el hueco
Apareció una figura alta, de barba canosa y mirada dura. «Pensé que habías muerto», dijo el hombre. John se levantó sin prisa. «Aún no», respondió. El hombre era Mason, uno de los últimos agentes libres de la época en la que John operaba bajo banderas que no figuraban en los archivos. Un operador fuera del sistema, como él. Habían realizado misiones juntos en África y en Europa del Este, misiones que el gobierno aún niega. Mason lo observó durante algunos segundos, evaluando cada gesto, cada cicatriz visible. «Si has llegado hasta aquí, es porque viene algo feo». John arrojó el cuaderno sobre la mesa. «Necesito saber todo lo que sepas sobre este nombre». Mason hojeó hasta encontrar el subrayado triple en rojo. «Marlowe». Se detuvo. Su expresión cambió. «¿Estás seguro de que quieres escarbar en esto?» John asintió. Mason cerró el cuaderno y lo miró con seriedad. «Entonces, siéntate, porque tengo historia que contar, y la mayoría termina mal». Las siguientes horas se consumieron en Mindorsin nombres, fechas y operaciones que jamás aparecieron en informes oficiales. Mason hablaba en voz baja, como si hasta el eco pudiera denunciarlo. Marlowe no era un alias cualquiera. Era el cerebro detrás de una estructura de exagentes, mercenarios y militares expulsados. Una red paralela, operando con contratos imposibles de rastrear. A él no le interesa el dinero, John. Su juego es el control, la influencia, la inestabilidad. Según Mason, Harris era solo una pieza regional, alguien que recibía órdenes y garantizaba protección a quien pagara. Pero Marlowe, él sí, era el arquitecto. Su actuación abarcaba desde la manipulación política hasta operaciones de limpieza, como la que intentaron ejecutar en la granja. Si te mandó eliminar es porque viste algo que no puede permitir que salga a la luz. John escuchó sin interrumpir. Cada información encajaba en los vacíos que había ido acumulando en los últimos días. Y ahora lo sabía. Era algo personal, pero también era mucho mayor. Al finalizar aquella conversación, John quedó en silencio. El fuego en su hombro ya era un ruido de fondo. La mente giraba rápido, conectando cada punto, cada rostro, cada decisión. Entendía que entrar en ese juego significaba no volver jamás, que cada paso a partir de ahora lo alejaba más de la idea de la paz. Pero quizá la paz nunca fue una opción real. Tal vez lo único que podía hacer era impedir que otros fueran devorados por el mismo sistema. «Necesito una ruta», dijo. Mason extendió un viejo mapa, marcó un punto con carbón y dijo: «Aquí fue donde Marlowe apareció por última vez. Disfrazado, claro, pero él estuvo allí». John memorizó el lugar. Tomó el mapa, guardó el cuaderno y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Ya era de madrugada cuando salió de la base, en silencio, con el destino trazado. La cacería había comenzado, y esta vez él era quien apretaba el gatillo. 2 días después, John se encontraba en una pequeña ciudad portuaria al sur del país, caminando entre contenedores oxidados y barcos descuidados, observándolo todo con atención. El lugar era una zona gris, tierra de nadie. Allí, la información y los favores valían más que el dinero. Siguió las instrucciones de Mason hasta llegar a un almacén aislado, donde funcionaba una especie de bar clandestino para transportadores y operativos fuera del radar. Se sentó al fondo, pidió un café fuerte y esperó. El contacto tardó casi 1 hora en llegar. Un hombre delgado, de ojos profundos, que usaba guantes, incluso con el calor. Se sentó frente a John y dejó una memoria USB sobre la mesa. Las imágenes satelitales muestran una actividad extraña en esta región, dijo, señalando la pantalla de su propio celular. Demasiada seguridad para un almacén agrícola y muchos rostros conocidos. John reconoció 2 nombres, gente que debería estar muerta o encarcelada. Allí estaba. El siguiente objetivo estaba claro. Esa noche, mientras dormía en una habitación barata sobre un taller,
John tuvo un sueño con la granja, todo intacto, los perros vivos, la casa limpia, el olor a café invadiendo el porche. Él cortaba leña en paz, pero entonces el ruido de helicópteros volvía y todo se incendiaba de nuevo. Despertó sudoroso, con la mano en el arma. Se sentó al borde de la cama y miró por la ventana. Aún estaba oscuro, pero sabía que la hora se acercaba. Tomó la memoria USB, encendió el portátil y revisó todo de nuevo. Las imágenes, los registros, la planta del almacén. Se preparaba como antes de una misión oficial, no por obligación, sino por necesidad. No era venganza, era contención. Si Marlowe estaba detrás de todo aquello, tenía que ser detenido, y John estaba dispuesto a cruzar cualquier línea para garantizarlo, porque ahora ya no se trataba solo de la granja. Era sobre impedir que el mundo se convirtiera en aquello que él había luchado toda su vida por evitar. El almacén agrícola se encontraba en los alrededores de una plantación abandonada, rodeado de bosque denso y torres de vigilancia discretas. John llegó al lugar al atardecer camuflado, observando con binoculares térmicos de largo alcance. La actividad era constante, guardias armados, entregas en horarios irregulares y un patrón claro de vigilancia militar. Pasó 2 días mapeando turnos, identificando rutas de patrulla y puntos ciegos. No era un depósito común, era una base de operaciones. El tercer día, bajo el manto de la madrugada, John se infiltró por el lateral norte, cortando cercas y evitando sensores. Llevaba solo lo necesario, una pistola con silenciador, un cuchillo y una pequeña carga explosiva. Cada paso era un cálculo, cada sombra, una decisión. Cuando finalmente llegó a una de las ventanas internas, vio algo que no esperaba. Una sala de mando llena de monitores, y en el centro, una foto suya tomada en la granja días antes. Lo estaban esperando, pero no esperaban que él viniera hasta allí. John actuó con precisión. Cortó la energía del almacén durante unos segundos usando un dispositivo MP improvisado, lo suficiente para generar confusión. Invadió la sala con velocidad, neutralizando a los 2 guardias presentes con disparos silenciosos. Recogió los discos duros, destruyó los equipos y plantó la carga explosiva bajo la mesa central. Sabía que Marlowe no estaría allí físicamente, pero los datos valían oro. Antes de salir, encontró un sobre con documentos cifrados, pasajes, rutas, nombres, y uno de ellos saltó a la vista: Base Gorgon, siguiente objetivo. Tomó fotos de todo, activó el temporizador de la bomba y salió por la ruta de evacuación que había trazado días antes. El almacén explotó 15 minutos después, atrayendo a los primeros drones de reconocimiento. John observó desde lejos, escondido en un barranco, mientras las llamas devoraban el puesto avanzado. Eso era solo el comienzo. Y ahora, Marlowe también lo sabía. De vuelta en la carretera, John comprendió que cada movimiento era ahora una carrera contra el tiempo. La información que llevaba indicaba algo mayor de lo que imaginaba. La tal Base Gorgon no era solo un punto logístico, era el epicentro de una operación internacional con ramificaciones en seguridad privada, contrabando de armas e influencia política. Y Marlowe era el hilo conductor de todo. La diferencia es que ahora él sabía que John se dirigía hacia allí. Era un juego de ajedrez silencioso, y el primero que cometiera un error no tendría una segunda oportunidad. John cambió de vehículo, abandonando la camioneta en un desguace y tomando un carro clonado dejado por Mason en un punto de apoyo. Cada detalle contaba. Pasó por 3 ciudades, durmiendo en gasolineras y comiendo lo mínimo. La carretera parecía interminable, pero en su interior había una frialdad clara. Tenía que terminar aquello, no por venganza, sino porque era el único que podía. Casi una semana después de la explosión en el almacén,
Se detuvo en un camino de tierra frente a un lago escondido entre colinas. Allí se encontraba la entrada subterránea de la base, según los registros. No se podía invadir como antes. Necesitaba acceso o una brecha. Fue entonces cuando escuchó el clic de un arma detrás de su cabeza. «Te demoraste», dijo una voz femenina. John giró lentamente y vio a una mujer de cabello corto, mirada firme, ropa táctica y una cicatriz en la mejilla. Se presentó como Claire. «Fui de la Fuerza de Tarea Phoenix. Fui traicionada por Marlowe. Estoy contigo en esto». John no reaccionó con sorpresa. Ya esperaba toparme con fantasmas del pasado. Ella le entregó una memoria USB. «Este código da acceso al núcleo de la base. Tienes una oportunidad. Solo una». Él tomó el dispositivo y la miró fijamente por un segundo. Ambos sabían. Estaban entrando en una guerra que nadie más quería pelear, pero estaban listos. En la madrugada siguiente, John y Claire se infiltraron por la entrada sumergida, nadando en silencio hasta un túnel de ventilación que conducía a los niveles inferiores de la base Gorgon. Cada metro avanzado era un riesgo. Las cámaras estaban activas, los sensores de movimiento armados y las patrullas se desplazaban en parejas. Se movían como sombras, coordinados, precisos. Claire orientaba el camino interno, utilizando recuerdos antiguos y la planta digital en su reloj táctico. Cuando llegaron al centro de mando, descubrieron que Marlowe ya no estaba allí, pero lo que había dejado atrás era suficiente para implosionar toda la operación. Contratos, extractos, videos de ejecuciones y nombres, muchos nombres. Algunos encargos demasiado altos para ser mencionados en público. «Con esto derribamos todo», dijo Claire. Pero John sabía lo que vendría después. Con nombres tan expuestos, los cazadores se convertirían en los cazados. Esto no acabaría con solo una denuncia. Necesitaban más que pruebas. Necesitaban impacto. Antes de salir, colocaron explosivos en puntos estratégicos. No para destruir toda la base, sino para inutilizarla por el tiempo suficiente. Mientras se preparaban para la extracción, Claire se detuvo ante una pantalla que mostraba cámaras de seguridad externas. Una de ellas mostraba un helicóptero aterrizando, y de él descendía una figura con traje claro, escoltada por 2 guardias. John reconoció de inmediato. Era Marlowe. Contra todas las expectativas, había regresado. Tal vez por arrogancia, tal vez por la certeza de su propia impunidad. John miró a Claire y no dijo nada. Esa oportunidad no volvería a darse. Cancelaron el temporizador de los explosivos y se reposicionaron. La nueva misión era clara: capturar a Marlowe vivo, no para negociar, sino para exponerlo y para acabar con ello de la única forma que tenía sentido, con sus propias manos, cara a cara. El enfrentamiento final se produjo en los estrechos pasillos de la base, entre sirenas sonando, puertas de seguridad cerrándose y una tensión que cortaba el aire como una navaja. Claire neutralizó a los 2 guardias con precisión quirúrgica, mientras John avanzaba directamente hacia Marlowe. Cuando lo encontró, el hombre no mostró sorpresa. «Sabía que vendrías. Siempre fuiste un problema mal resuelto», dijo con una sonrisa fría. John no respondió. Solo lo agarró, lo empujó contra la pared y activó la cámara de su reloj. «Dime lo que hiciste. Todo. O sangrarás por cada nombre de esta lista». Marlowe resistió. Intentó mantener el control, pero John apretaba cada vez más con cada palabra, hasta que él se quebró. Confesó todo. Las conexiones, los asesinatos, los contratos con autoridades. Y todo fue grabado. Cuando llegó la Policía Internacional, guiada por una denuncia anónima con coordenadas y video, encontraron a John de pie, al lado de Marlowe esposado, y a Claire con los archivos en la mano. Ya no había nada que negar. La noticia se esparció por el mundo. Un esquema de operaciones ilegales que involucraba a exmilitares, políticos y empresarios fue desmantelado en una sola noche. ¿Los créditos? Nadie los reclamó oficialmente.
John desapareció poco después de entregar el informe. Su imagen, captada por las cámaras de la base, se convirtió en símbolo en círculos cerrados. Pero para el público, él era un fantasma. Claire también se esfumó, llevándose parte de los datos a lugares donde podrían usarse con cautela. La granja incendiada se volvió un campo abandonado, silencioso. Pero en una tarde cualquiera, semanas después, un anciano caminaba por un sendero en las montañas de otro país y entró en una cabaña sencilla y aislada. Encendió el fuego, sirvió café y miró por la ventana con calma. No tenía paz, pero tampoco tenía miedo, porque ahora quien vigilaba las sombras era él. Si esta historia te atrapó hasta aquí, es porque sabes que aún no ha terminado. John Reynolds ganó la guerra de hoy, pero los fantasmas del pasado siguen al acecho. ¿Quieres saber qué viene después? Entonces, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y mantente atento. Las próximas batallas ya se están librando y querrás estar al tanto de cada una.